Hasta el momento hemos estado enfocados solamente en la observación del texto. Hemos empezado con las lecturas iniciales, en las cuales leímos varias veces los versículos asignados o los versículos que elegimos. También leímos, en este caso, como en la carta a Colosenses, leímos completamente la carta a los Colosenses para poder entender, para poder tener un panorama general de lo que es la carta. Entonces, fueron las primeras observaciones que tuvimos. Luego, realizamos observaciones del contexto. Vimos los versículos que están anteriores a la carta, a los versículos, perdón, escogidos, los versículos que están después, básicamente todo el capítulo que nos asignaron. Ya leímos toda la carta, entonces tenemos una idea del contexto. También hablamos de los pasajes paralelos y la carta a Colosenses, pues comparte algunos pasajes paralelos con otras de las cartas, como por ejemplo la carta a Filipenses. Entonces es muy importante observar si en nuestro pasaje hay algún pasaje paralelo con alguna de las otras cartas de Pablo. Luego, lo que buscamos también es un contexto histórico. Eso utilizamos otras herramientas para poder investigar cosas como dónde queda Colosas, cómo era la cultura de la época, eh, cómo era la iglesia, por qué tipo de personas estaba compuesta la iglesia, quién es el escritor, quiénes son los que reciben la carta, cuál es la historia de la iglesia, quién funda la iglesia, si se tiene toda esa información. Entonces hacemos una investigación, ¿verdad? Recuerden que nosotros somos investigadores, ¿no? En este momento. Luego de toda esa revisión de los contextos, pues ya nos vamos a las observaciones gramaticales, donde observamos palabras claves que hay en nuestros versículos, buscamos frases que se repiten, verbos importantes, las conjugaciones de los verbos, qué nos pueden indicar, qué nos pueden decir, la sintaxis de un verbo, y todo eso lo vimos la semana pasada. También hablamos, o la semana antepasada. La semana pasada hablamos sobre el lenguaje figurado. Es probable que tus versículos no tengan un lenguaje figurado, puede que sí, pero era muy importante entender este punto porque es importante en la exégesis y la interpretación. Entonces, toda esta observación gramatical que ustedes realizaron o van a realizar, toda esta observación, todo es observar. Estamos viendo el texto como investigadores. Entonces no hemos emitido ninguna interpretación, no hemos emitido ningún juicio, no hemos hecho nada de eso. Lo que hemos estado es solamente observando y observando y observando. ¿Ok? Esto es muy importante. Hoy vamos a hablar sobre la interpretación. Obviamente es imposible realizar una correcta interpretación sin la observación. Entonces hoy vamos a ir a este tema después de recapitular lo que hemos visto hasta aquí. Entonces vamos a hablar sobre la interpretación. ¿Ok? ¿Qué es la interpretación? En la observación que vimos los detalles, ¿verdad? Cuáles detalles se ven y fuimos toda esa observación que realizamos, ¿verdad? Ya no lo quiero repetir. En lo que hoy veremos, hablamos sobre la interpretación. ¿Y qué es la interpretación? Es cuál es el significado. Hoy, ya lo que tratamos en la clase de hoy es este segundo punto. La interpretación, después de haber hecho la observación, nosotros ya podemos determinar cuál es el significado, de qué se trata, qué dijo, ¿ah? ¿Por qué lo dijo? Y esto es muy importante. Entonces, obviamente, vamos a ver hoy cómo lo podemos hacer. Y la próxima semana vamos a concluir con la aplicación, ¿va? Entonces, hoy veremos la interpretación. Interpretación es buscar el significado del texto. Nehemías, por favor, ¿alguien me puede ayudar con Nehemías capítulo 8, versículo del 7 al 8? En cualquier versión.
¿La puedo leer yo? Por favor. Sí, con mucho gusto. Los levitas, Josué, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Saftaí, Oadías, Maseías, todos ellos andaban, pero ellas explicaban la ley al pueblo mientras la gente permanecía en su sitio. Ellos Correcto. leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente. Gracias. Lo que habla el texto, ¿verdad? En otra versión, otras versiones usa la palabra interpreta. Interpretaban el texto para que ellos entendieran. Entonces, ¿qué hacen estas personas, no? Estos estudiosos de la palabra de Dios, se dan cuenta que las personas no entendían la ley. Ellos ya estaban en otra cultura. Nehemías es una época post-exílica. Ya habían pasado muchísimos años después del exilio, del éxodo, perdón, y ellos no entendían. Entonces, estos estudiosos la estudiaban, y la interpretaban. Entonces, ¿qué es la interpretación? Es esforzarse por encontrar el sentido que el autor original quiso dar cuando escribió, ¿sí? Para una buena interpretación es esencial un buen trabajo de observación. Esa es la importancia de la interpretación. Es el esfuerzo que hacemos después de haber observado de encontrar el sentido original, ¿verdad? Del escrito que estamos estudiando. Entonces es fundamental la interpretación. La interpretación requiere de nuestro esfuerzo, requiere de nuestro trabajo, requiere del corazón y la disposición de hacer todo un trabajo de observación para dar una interpretación correcta. Entonces, esto es interpretación. En este proceso se debe tener mucho cuidado de no caer en una interpretación errónea. Y aquí hay algo muy importante que debemos de recordar, a que aunque pueden haber una multitud de aplicaciones, hay una sola interpretación. Quiero recalcar esto. Un texto podría tener muchas aplicaciones, pero la interpretación es una sola. Solo hay una correcta interpretación, solo hay una verdadera interpretación. Aunque con un versículo problemático pueden haber una cantidad de posibles interpretaciones propuestas, hay una sola interpretación correcta, ¿sí? Entonces nosotros vamos a encontrar pasajes eh, que nos pueden dar dolores de cabeza y que no solo son de nosotros, son dolores de cabeza históricos y que pueden tener diferentes interpretaciones. O sea, los calvinistas la interpretan de una manera, ¿verdad? Los bautistas la interpretan de otra manera, los de la Iglesia Internacional de Cristo la interpretan de otra forma, pero la realidad es que solo hay una correcta interpretación. Ocurre en el punto del bautismo. Obviamente todos los proponentes pues, proponen que su interpretación es la correcta. Rara vez hay alguno que diga, bueno, yo propongo esto, eh, creo que se trata de esto, que esa es la mejor manera, sobre todo en estos pasajes problemáticos, pero vamos a poner el ejemplo del bautismo. La interpretación que nosotros tenemos del bautismo es una interpretación no compartida por la gran mayoría de iglesias evangélicas. La gran mayoría de iglesias evangélicas no interpretan el asunto del bautismo como nosotros lo interpretamos. Entonces, en este punto hay dos o más interpretaciones. Pues cada quien va a decidir qué interpretación para él, después de hacer un estudio, después de hacer una observación, es la correcta, ¿verdad? Por eso es muy importante esto, para no depender de interpretaciones de otros, sino de nuestra interpretación que puede concordar con otros. Entonces recuerden, aplicaciones pueden haber muchísimas, pero interpretación solo hay una, que es correcta y verdadera.
No sé si alguien de este punto que es tan importante tiene alguna duda o algún comentario. Ok, continuemos. Me pueden interrumpir en cualquier momento. Realidades que se deben de tener presentes. Ya lo hemos hablado. La Biblia fue escrita para ser entendida. La Biblia no es un libro de misterios. ¿Ah? No es un libro que sea un libro escrito para que la gente que recibió el escrito no lo entendiera. ¿Verdad? No, la Biblia fue escrita con un propósito, con una razón, para poder ser entendida. Pues que las generaciones posteriores nos cuesten entenderla, pues es otra, es, es una dificultad pues que el tiempo nos da. Pero la Biblia fue escrita para ser entendida. Entonces es necesario esforzarnos para interpretar la Biblia. Debe de haber un esfuerzo. Debe de haber exactamente un esfuerzo. Aquí debemos de dejar a un lado nuestras emociones, de dejar a un lado nuestra postura, porque de pronto nos hemos acercado a la Biblia tratando de que la Biblia diga lo que nosotros creemos, lo que ya nosotros hemos decidido. Pero si queremos interpretar correctamente, es necesario esforzarnos para poder interpretar correctamente la Biblia. Lo primero que necesitamos buscar es el propósito por el cual se escribió nuestros versículos que estamos estudiando o el libro que estamos estudiando. Después de hacer las observaciones, procure encontrar el propósito del pasaje. El propósito se ve especialmente en dos aspectos que mencionen o deje ver la escritura. Hay dos aspectos importantes. El primer aspecto súper importante, ¿verdad? Es la necesidad de los lectores. Es lo primero que nosotros necesitamos observar. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cuál es la razón por la cual el autor escribió este libro o este pasaje a estos lectores? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál era la necesidad que había? No era un escribir por escribir, sino había una necesidad, una razón o un propósito. ¿Cuál es el problema que existía, que ellos tenían? ¿Cuál es la situación en la que estaban ellos? ¿Qué provocó que Dios inspirara a este autor para que les escribiera? Entonces, la observación nos debe de mostrar cuál es la necesidad de los lectores. Después de entender e interpretar cuál es la necesidad de los lectores, nosotros debemos de ver el mensaje del autor, la respuesta o las soluciones que el autor da en respuesta a la necesidad. Entonces, este es el propósito, ¿verdad? El propósito por el cual Pablo escribió esto a los colosenses es porque ellos estaban siendo afectados por influencias externas. Entonces él decide escribir la carta para ayudar a corregir estas falsas doctrinas. Neri. Sí, gracias. Por ejemplo, la carta a Colosenses pues es corta, ¿verdad? Entonces creo que sí podemos encontrar ciertos puntos claves, ¿verdad? La necesidad y el mensaje del autor. Pero, por ejemplo, conocer a un libro más grande, por ejemplo, Hechos o Juan, ¿cómo podemos determinar? ¿Haciendo anotaciones por capítulo o cómo nos sugerís que lo podríamos hacer? Ajá, secciones, ¿verdad? Siempre buscando la sección. Hay libros como los que acabas de decir, un ejemplo, Juan. Juan es un libro que tiene un propósito nada más. Y el mismo libro lo dice en Juan 20, ¿verdad? Que las cosas que se escribieron ahí tienen un solo propósito, que es que crean en quién, en Jesucristo. O sea, el mismo libro te da el propósito. Hechos también tiene un solo propósito, ¿verdad? Mostrar, enseñar, no es un libro prescriptivo, Hechos es un libro narrativo, él está
Lucas está narrando la historia de la iglesia, lo que él ha investigado. Entonces, estos libros no son complejos. Donde a veces vamos a encontrar dificultades es en los profetas. ¿Por qué este profeta mandó a matar o mandó a maldecir a todas estas naciones? ¿Verdad? Porque este profeta está profetizando, valga la redundancia, la destrucción de este pueblo o del pueblo de Israel. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? Entonces, ahí vamos a tener ciertas dificultades dependiendo del libro. Es un ejemplo, Isaías es un libro que está relatando muchísimos años de historia, pero las secciones nos pueden ayudar a los recursos, a el buscar buenas fuentes, buenos recursos, buenos diccionarios, buenas introducciones, nos pueden ayudar a encontrar, pero es vital para interpretar correctamente, es la intención. Y cuando uno pierde la intención de un mensaje de por qué se dijo esto, la interpretación va a ser incorrecta. Nos pasa en lo cotidiano. Nos pasa en lo cotidiano. ¿Por qué dijiste eso? ¿Pero por qué le dijiste eso? Ok, este es mi propósito. Por esta razón yo le hablé de tal manera. Por esta razón yo le dije que hiciera esto. Te pasa en el trabajo. Una instrucción, cuando no se entiende el propósito, por qué hacerlo, pues va a traer una mala interpretación de la comunicación. Entonces es determinante en la observación, si la hacemos llevando los pasos que hemos visto, vamos a descubrir el propósito. ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el propósito de por qué Jesús dijo esto de esta manera? Y los contextos nos pueden ayudar mucho, pero es determinante para la correcta interpretación. Gracias, Neri, ahí por la pregunta. Vamos a ver un ejemplo. Primera de Corintios 8, del 1 al 13. Por favor, el que la tenga la puede leer. Primera de Corintios 8, del 1 al 13. ¿La leo yo? Ahí está. Dale. Dale, Gio. Neri creo que ya leyó. Dale, Giovanni. Voy. Sí. Dice, esta es en NBI, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento trae orgullo, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debería saber. Pero el que ama a Dios es conocido por él. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor en este mundo y que hay un solo Dios. Aunque haya los, aunque haya los así llamados dioses en el cielo o en la tierra. Y por cierto, que hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne, a sabiendas que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos peores por no comer, ni mejores por comer. Amén, gracias. No, hasta el Bueno, 13. perdón, dale. Sí, perdón, sí. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos?
Entonces, ese hermano débil, porque en Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si la comida va a hacer pecar a mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Gracias. Bueno, es fascinante la primera carta a los Corintios porque responde a diferentes propósitos. La carta los Corintios estaban teniendo muchas necesidades. Entonces Pablo secciona la carta tratando de dar respuesta a las necesidades. Entonces, el capítulo 8 de Primera de Corintios tiene una necesidad puntual y es la problemática. Entonces, ¿cuál es la necesidad de los lectores? ¿Qué problema tenían los corintios según este pasaje? ¿Qué era lo que existía? Es que había un desacuerdo entre ellos sobre si era lícito para un creyente comer carne que había sido sacrificada a ídolos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos? En los Corintios lo que pasa es que en la cultura grecorromana y sobre todo en la ciudad de Corinto, una ciudad muy idolátrica con templos a los ídolos, las carnicerías, las ventas de carne, eran parte del culto a los ídolos. Entonces la gente iba a comprar carne a los templos. La carne era ofrecida en sacrificio, ¿verdad? Nada lentos estos, ¿no? Llegaba alguien, sacrificaba un animal a sus ídolos y la carne la vendían. Entonces este animal había sido previamente ofrecido a los ídolos, ¿verdad? Y luego la vendían. Entonces había un desacuerdo, habían hermanos que decían, no, es que si comes esa carne estás participando del culto a los ídolos porque ellos están siendo, ese animal fue ofrecido a un ídolo. Entonces, te unes a ese ídolo, estás participando en esa adoración. Y otros decían, no, pues si eso no vale nada. El mismo Pablo piensa eso no vale nada, no tiene ningún sentido. Entonces, no nos afecta el comer esa carne. Entonces, había ese desacuerdo entre los hermanos. Entonces, ¿cuál es la solución del autor? Pablo explica, ¿verdad? En estos versículos qué es lo que está sucediendo. Y la solución que propone Pablo es la siguiente, que se aplique la ley del amor. ¿Cuál es esa ley del amor? Si el comer carne ofrecida a los ídolos va a afectar a mi hermano, no voy a comer. Así de sencillo. Así es como Pablo lo veía. Si esto afecta a mi hermano, yo no lo voy a hacer. A veces como discípulos nosotros no aplicamos la ley del amor. Decimos, ay, yo no estoy haciendo nada malo, ¿verdad? No estoy haciendo nada malo. ¿Por qué voy a dejar de hacer? Porque afecta a estos hermanos o porque este hermano lo hace luchar. ¿Han escuchado eso alguna vez? Entonces, pero Pablo dice, bueno, sí, tienes razón, no estás haciendo nada malo, pero yo creo que la solución que propongo es y que propongo para mí mismo, porque Pablo dice, prefiero no comer carne nunca jamás, si eso hace que se pierda mi hermano. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos? El capítulo 8 tiene una necesidad y Pablo da una solución. Podemos interpretar correctamente el pasaje. Como les digo, hay múltiples aplicaciones, pero la interpretación es una sola. Aun cuando la práctica en sí era permisible, había que tomar en cuenta que si su participación iba a dañar, había que tomar en cuenta si su participación iba a dañar a un creyente débil. Aquí un hermano débil no es el débil que nosotros decimos. Aquel anda débil porque dejó de ir a la iglesia, aquel anda débil porque ya no tiene discipulado, no. Para Pablo era débil alguien de conciencia débil, por lo menos en la carta a los Corintios. Esa es la postura del débil, un hermano que le afecta, ¿verdad? Le afecta eh, esta acción puntual de la carne ofrecida a los ídolos. Entonces, imagínate, invitas a comer a un hermano a la casa o invitaban a comer a un hermano a la casa, llegabas, echaban ahí el churrasquito bien rico y luego el hermano le decía, qué rica la carne, ¿de dónde la compraste? No, pues la compré allá en el templo, ¿no? De Artemisa. Dios mío. Dice, el hermano se sentía súper mal. Entonces Pablo está corrigiendo eso. El pasaje nos da una necesidad
y nos muestra una solución. Entonces nos da un propósito. Tal vez aquí hay un propósito puntual. El propósito está en el capítulo 8. El capítulo 11 tiene otro propósito. El capítulo 5 tiene otro propósito. El capítulo 13 tiene otro propósito. En esta carta, ¿va? En esta carta puntual. ¿Alguna duda? Cuando Pablo, hicimos la observación, hicimos preguntas, pero las preguntas no cesan ahí. Hay que seguir haciendo preguntas al texto. Ahora ya tenemos más información. Al inicio no teníamos información. Ahora ya tenemos información, entonces hay que hacer preguntas interpretativas. Hay que hacer porque ya tenemos cómo contestar a las preguntas. Como un detective examinando las pistas en un escenario de un crimen, hay que pensar en preguntas acerca del pasaje y luego buscar las respuestas, ¿sí? Hay por lo menos 3 tipos de preguntas que se pueden hacer al texto, con miras a la búsqueda de su interpretación o respuesta. Las primeras preguntas son las explicativas. Preguntas sobre el significado de varias palabras y frases. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Filipenses 1:13 habla sobre el pretorio. Bueno, obviamente en la observación, si este fuese un pasaje que yo estoy estudiando, pues la palabra que va a salir ahí es el pretorio. ¿Ok? Entonces, yo puedo interpretar, ¿no? Puedo interpretar qué es el pretorio, pero pregunto, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir pretorio? ¿Qué quiere decir la guardia de pretorio? Entonces, son preguntas explicativas, me van a explicar. Otro ejemplo, en Filipenses 1:21, ¿en qué sentido se puede decir que vivir es Cristo y en qué sentido es ganancia morir? Es lo que Pablo dice. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces yo le hago la pregunta al texto. ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Verdad? Son preguntas explicativas. Con lenguaje figurado también. Buscamos respuestas, buscamos una explicación de la figura. Un ejemplo, el Salmo 1:4 dice que los malos, los impíos, son como la paja. ¿Por qué dice eso? Pues bueno, yo ya investigué eso, ¿no? Ya hice mi observación, ya investigué qué significaba mosto o paja, que es la misma palabra que utiliza, por qué la usa como ejemplo, en qué otros pasajes. Entonces son preguntas explicativas. Entonces yo, mi texto, yo le tengo que preguntar si en Colosenses, un ejemplo, yo tengo ahí en mi texto algo que necesito explicación, tengo que hacerle esas preguntas explicativas. También hay preguntas de razón, preguntas sobre el por qué algo se dijo o se hizo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Dame la razón, como los patojos, ¿no? Los jóvenes. Hace tal cosa, pero ¿por qué? Mira, anda tal, pero ¿por qué yo y mi hermano no? Quiere que le den no una explicación, quiere que le den una razón. ¿Cuál es la razón por la cual yo tengo que hacer esto? Pues buscan una razón. Nosotros debemos de hacer ese tipo de preguntas. Filipenses 1:19. ¿Por qué Pablo dice que está seguro de su liberación? Pero luego habla sobre la posibilidad de su muerte, en los versículos 20 al 25. Es una pregunta importante, ¿no? En la interpretación de este texto. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿por qué? Porque Pablo dice en versículo 19 que está seguro de su pronta liberación, pero en los siguientes versículos dice que pues, hay posibilidades de que muera. ¿Me entienden? ¿Por qué? Hay que preguntarse. Mateo 19, del 16 al 21, este es un pasaje impresionante del joven rico. ¿Por qué Jesús habla como si no fuera Dios? Bueno, le dice el joven rico, y Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno, solo hay uno. O sea, Jesús responde como que él no fuera Dios. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué le dice al joven rico que para ser salvo tiene que guardar los mandamientos? ¿Por qué se lo dice? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros creemos en la gracia y aquí habla de esto? ¿Por qué? Porque Jesús se lo dijo. Hay una razón. Tenemos que hacer esas preguntas para una correcta interpretación. La tercera es preguntas de comparación. Preguntas que buscan hacer comparaciones.
¿Cómo concuerda esto con eso? ¿En cuáles maneras es esto diferente que o semejante a aquello? Pues, igual en Filipenses 1:29. ¿Cuáles otros pasajes del Nuevo Testamento hablan de la persecución como algo normal en la vida cristiana? Es una pregunta, es una comparación. Voy a comparar el versículo 29 del capítulo 1 con otros textos para poder entender mejor. Y ahí hay unos ejemplos. Filipenses 1:30. Pablo habla del mismo conflicto que habéis visto en mí. ¿De qué conflicto habla Pablo? Pues que Pablo habla de un conflicto. ¿Qué conflicto tenía Pablo? ¿Ah? Entonces, bueno, la respuesta está en Hechos 16. Ahí está la importancia de los pasajes paralelos. Yo comparo versículo 30 con los versículos del 19 al 24 de Hechos 16. Y bueno, ahí encuentro la respuesta. Los filipenses vieron el sufrimiento de Pablo y fue aquello del carcelero de Filipos, ¿se recuerdan? Entonces son tres tipos de preguntas. Preguntas de comparación, preguntas de razón y preguntas explicativas. Entonces, yo tengo que hacer preguntas al texto, ¿sí? Hacer preguntas al texto. ¿Alguna duda? Sigamos. Perdón, hay una cuarta. Preguntas de implicación. Preguntas sobre implicaciones de algún detalle del pasaje. Si esto es así, entonces, ¿cuál es la implicación? Pablo en Filipenses 1:18 dice, Pablo dijo que aún los que hablaban de él, oponiéndose a su ministerio, estaban anunciando a Cristo. ¿Qué implica esto en cuanto a la manera de Pablo de responder a los enemigos? Pablo dice eso, ¿no? ¿Verdad? Que algunos predican a Cristo con malos intereses, pero él está feliz de que prediquen a Cristo aún así. Pero nos enseña también la postura de Pablo hacia los enemigos. ¿Cuál es su postura? Aquí hay un ejemplo fascinante de implicaciones. Lucas 19 del 1 al 10, Zaqueo. ¿Recuerdan la historia de Zaqueo, no? Es muy común. ¿Qué era él? Era un publicano. Yo ya hice mi observación, ya hice mi investigación de qué era un publicano, de quiénes eran los publicanos. Entonces, aquí hay algunas preguntas. ¿Qué implica esto en cuanto a su relación con los demás judíos? Aquí hay una de demás. ¿Cuál es la implicación de su relación con los judíos? ¿Por qué? ¿Qué implica esto de la razón que Zaqueo, pequeño de estatura, no le fue permitido pasar enfrente para ver a Jesús? Imagínense, este hombre era un hombre rico, era un hombre publicano, con mucha riqueza. ¿Cómo trataban a las personas importantes en esa época? Muy parecido como ahora. Le dan espacio, pasen, ahí viene don Zaqueo, que pase al frente. Pero él era un publicano. Entonces con él no tuvieron ninguna cortesía. Nadie lo dejó pasar. Entonces, esto me dice, bueno, ¿por qué Zaqueo no podía ver? No es solo porque era chaparrito, era porque simple y sencillamente no lo dejaban pasar. No tuvieron ninguna cortesía. ¿Por qué? Porque era despreciado. Entonces hay una implicación en lo que el pasaje nos dice. Dice que corriendo adelante subió a un árbol, siendo una persona adinerada e importante. ¿Qué implica en cuanto a cómo debería de haber parecido verlo, correr y subirse a un árbol? Tal vez la gente se rió de Zaqueo, se burlaron de él, se reían de él. Mírenlo, está haciendo el ridículo. Imagínense, tal vez nunca habían visto a Zaqueo en esa posición tan vulnerable. Entonces, hay preguntas de implicación. Y lo importante es entender, tengo que hacer preguntas al texto. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué narra esto? ¿Cuál es la razón? Yo ya hice la observación, puedo responder. Y si no puedo responder, tengo que seguir investigando, porque de pronto una pregunta que tiene respuesta, pero que yo no la tengo, hace ver que mi observación todavía le falta y tengo que regresar a él. ¿Qué hacemos después de esto? Okay. Ya tenemos toda la información, ya tenemos todo, ya entendemos la importancia de interpretar,
Ya estamos en la posición para poder interpretar. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que sea algo ordenado y no sea un chirmol ahí, ¿verdad? Espero que no sea una mala palabra en otro lugar, pero aquí chirmoles, hay una salsita de tomate que se le pone a la carne. Entonces es un revoltijo de cosas. Entonces, ¿cómo le hacemos? Mi sugerencia, hay muchas, pero mi sugerencia es hacer un sumario. ¿Qué es un sumario? Un sumario es una explicación sección por sección, un bosquejo pequeño, pero donde yo puedo explicar sección por sección, ¿sí? Recuerdan que ustedes ya hicieron en la observación, en las observaciones gramaticales, ustedes terminan haciendo las divisiones naturales del texto. Vamos a ver un ejemplo más adelante de un bosquejo, pero una sección es una división. Si mis 5 versículos yo los dividí en 3, son 3 secciones. Si los dividí en 2, son 2 secciones. Y esas son las divisiones naturales, son estas. Entonces, tengo que explicar la sección por sección. Yo tengo aquí un ejemplo de Ageo capítulo 1, versículo del 3 al 11. Entonces, yo tengo aquí un ejemplo de Ageo, ¿verdad? Entonces, solo es como un ejemplo cómo hacerlo. El profeta Ageo amonesta al pueblo porque en lugar de construir el templo se ocuparon de sus casas, ¿sí? Versículo del 3 al 11. Esa fue mi primera división en el estudio de este capítulo. Entonces, explico. El profeta describe que sus casas eran lujosas, poniendo esfuerzo, inversión y dedicación, mientras que la casa de Dios está en ruinas. Versículo 3 y 4. Dios, por medio del profeta, hace un llamado a la reflexión y consecuencias de su proceder al pueblo. A lo que el pueblo estaba sembrando, pero no estaba cosechando lo que esperaban. Versículos 5 y 6. Otro enunciado, Dios, por medio del profeta, hace un llamado al arrepentimiento y a retomar la construcción del templo. El pueblo debía dejar de su actual proceder y debía ir y traer madera para la construcción del templo. El profeta recalca las consecuencias y la razón de estas, repitiendo la idea de los versículos 5, 6. Eso es en el versículo 9. Los versículos 10 y 11 dice, el Señor por medio del profeta remarca que las consecuencias de su situación son por culpa de su proceder. El Señor es enfático en que los responsables de la pobreza y calamidad que sufre el pueblo es el pueblo mismo. Es porque dejaron de lado la construcción. Versículo 10 y 11. ¿Alguien nota en qué tiempo, no en qué tiempo, sino en qué persona está escrito todo esto? ¿En primera, segunda o tercera persona? ¿Primera, segunda o tercera persona? A ver, un observador. ¿En qué persona está escrito? ¿Sí, Jorge? Creo que es segunda persona. No. No, porque si fuera en segunda persona, diría tú, como que fuera una conversación con alguien. Está en tercera persona. Cuando uno describe algo en lo cual uno no estuvo, ¿verdad? Uno habla en tercera persona. Si hoy les describo el partido de fútbol del fin de semana en el cual yo no jugué, pero me enteré de todo lo que pasó, yo digo, y fíjate que el hermano, ¿verdad?, le pegó una patada al otro hermano y el otro hermano se enojó y lo empujó y casi se arma. Y los otros hermanos, yo estoy describiendo en tercera persona, no en primera persona porque yo no estuve ahí, no en segunda persona porque no estoy hablando de algo directo con esa persona, sino estoy describiendo.
lo que pasó, lo que me enteré. Ahí, ¿sí? Entonces nosotros, este sumario lo tenemos que hacer en tercera persona. Nosotros tenemos que explicar aquí lo que vimos, ¿sí? Lo que vimos. Entonces hay un título del enunciado, como pueden ver, es un título corto, y luego viene una explicación de todo, una explicación de todo, ¿sí? Pude ser más eh, explicativo en este sumario, ¿sí? A simple vista yo puedo ver que tal vez hubieron cosas que me faltaron. Un ejemplo, ¿ah? Podría decir acá, tal vez yo investigué que el templo había sido detenido 14 años, ¿ah? Pues tal vez yo pude haber explicado acá que ellos habían dejado de construir el templo por 14 años. Es un dato importante, que yo no lo puse acá, pero es importante tal vez poder explicarlo a las personas que están ahí, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes investigan, sus palabras claves, eh, es aquí donde las ponen. Si hay una palabra importante que ustedes ya estudiaron, ustedes tienen que escribir acá cosas como: Pablo le dice a los hermanos de Colosas que perseveren. Perseverar quiere decir continuar con una acción. Pablo escribe este verbo en imperativo. Eso quiere decir que él está dando una orden a los hermanos de Colosas. No es una sugerencia, sino es una orden. Pablo les dice que deben de cuidarse de tal enseñanza porque en la época de los colosenses estaban los judaizantes que estaban llevando a los cristianos a circuncidar. Entonces ustedes explican el texto. Ustedes están ya interpretando, explicando el texto. Ahí hay una interpretación. Ustedes ya observaron todo y están explicándolo, interpretándolo, mostrando qué sucede, qué pasa. ¿Ya? Entonces, es cuando la gente o escucha una prédica donde alguien te explica lo que está escrito y la persona sentada está sintiendo, que está escuchando algo nuevo, que está viendo lo que antes no había visto. ¿Por qué? Porque esta persona que está predicando hizo un trabajo de correcta interpretación, porque hizo una buena observación y puede explicar el texto con seguridad. Bueno, en este mismo ejemplo del sumario de Ageo, ¿verdad? Yo creo que aquí el orden está invertido, ¿verdad? Pero los versículos del 1 al 2, el profeta Ageo da palabra de Dios declarando que han dejado la construcción del templo y se han enfocado en la construcción de sus propias casas. Y aquí hablo, el profeta describe la fecha de la declaración profética, el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío. Ageo denuncia la molestia de parte de Dios por detener la construcción del templo. Aquí era donde yo tendría que haber puesto ese dato, por 14 años, ¿sí? Y se dedicaron a construir sus propias casas. Hay un término que tal vez era importante estudiar, ¿verdad? Porque en el texto aparece de que ellos están construyendo casas lujosas, ¿verdad? ¿Por qué eran lujosas? En la investigación yo lo puedo ver. Entonces es importante ustedes tener un sumario donde ustedes previamente, después de haber hecho toda su observación y ya tienen todos sus datos, hacen esto. Esto les da orden, ¿sí? Empezando los versículos del 1 al 2, luego los versículos del 3 al 11, ponen un título y luego describen en orden. ¿Se dan cuenta? Capítulo, versículo, no es un bombardeo de desorden, no, va a orden. Versículo 3 y 4, versículos 5 y 6, versículos 7 y 8. Es importante explicar con economía de palabras. Sí, no es un libro lo que estamos escribiendo, sino es una explicación, una interpretación de lo que está pasando, ¿sí? De lo que está pasando. ¿Alguna vez se han hecho exámenes médicos? Entonces uno le entregan los resultados.
Y hay un montón de números ahí, indicadores y palabras raras, ¿verdad? Pero hasta abajo, al final de los análisis, hay una sección que algunos laboratorios le llaman hallazgos, ¿verdad? O una descripción de los hechos. Entonces viene un texto, un párrafo normalmente, donde el que analizó los exámenes y que los interpretó, da un texto ahí. La persona, los exámenes determinan que hay un índice alto de triglicéridos. Los exámenes nos muestran una lesión en tal lugar del hueso. Los exámenes nos muestran una fractura, una quemadura de tal grado. Entonces él hace un resumencito abajo. Esto es el sumario. Esto explica y eso es lo importante. Normalmente, cuando nosotros consultamos un comentario, lo que estamos consultando son este tipo de trabajos. Después de hacer el sumario, vamos a hacer algo que es vital y es la proposición o idea central exegética. Después de todo lo que investigamos, bueno, antes de ir a esta parte que es la final de hoy, ¿alguien tiene alguna duda del sumario? Pablo, sí, yo quería solo preguntarle, sé que es un ejemplo que usted puso, ¿verdad? Sobre el sumario, Ajá. pero me llamaba la atención en algo es si podemos aprovechar las divisiones que traiga ese texto para poder hacer el sumario o eso es una explicación personal. O sea, es algo que interpreto, o sea, claro, basado en la observación, ¿no? Pero como vi que usted colocaba versículos 3 y 4 poniendo un orden, no sé si se puede aprovechar la división del texto para hacer el Sí, sumario también. ok. No, claro, es la división del texto la que marca el sumario. Vamos, un ejemplo que tengo. Ahorita lo vamos a revisar, pero aquí tengo este texto, ¿no? Lucas 6 del 46 al 49. Aquí yo encontré tres divisiones naturales del texto. Entonces mi sumario debería de llevar tres secciones. La primera sería el versículo 46. La segunda, entonces yo digo, el Señor, y lo explico. Luego los versículos 47 al 48, pongo un título y lo explico. Luego el versículo 49, pongo un título y lo explico. Entonces, pero si dentro de en mi explicación, yo podría explicarlo en dos secciones, versículo 47 y versículo 48. Si todo esto fuera lo que yo fuera a explicar, digamos que mi estudio es todo el capítulo 6, ¿verdad? De Lucas, entonces, este sería un solo sumario. Yo lo tendría que dividir en tres. Entonces va a depender de las divisiones de lo que yo estoy estudiando, pero son necesarias. O sea, las divisiones sí o sí tenemos que utilizarlas. No hay de otra. O sea, sí o sí, las divisiones naturales son claves. ¿Para qué? Para interpretar correctamente el texto. Entonces, ¿qué es una proposición o idea central exegética? Gracias. Con gusto, Giovanni. Una proposición o idea es un concepto completo, compuesto de un sujeto, tema y un predicado. Es el concepto o verdad que surge después del estudio exegético del texto. El resultado de la observación, incluso la gramática y el idioma si es necesario, e interpretación del texto, expresado en términos de un tema y un predicado, de un tema que es el sujeto y un predicado, que habla acerca del tema. Esta proposición exegética se ve en términos del escritor y los lectores originales. Entonces yo tengo que tener una idea central de mi pasaje. Y bueno, ¿cómo lo logro? Es muy bonito haciéndolo a través de un bosquejo. Y aquí les dejo un ejemplo. Esto, si ustedes van a entrar al curso de predicación expositiva, lo vamos a volver a ver. El procedimiento para obtener la proposición exegética. Primero,
el propósito del autor, ¿sí? El propósito del autor. Ustedes escriben ahí cuál es el propósito del autor. ¿Ah? En este caso, pues el autor es Pablo. Segundo, ¿cuál es la proposición central exegética? Ustedes ya estudiaron y hay una idea central. Pónganse eso, hay una idea central. Los pasajes que ustedes van a escoger tienen una idea central. ¿Cuál es la idea central? La escriben. Todo en tercera persona. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos describiendo un evento. Ahí no estamos diciendo Jesús nos llama a nosotros a cambiarlo. Eso es en la aplicación. Aquí nosotros estamos interpretando. ¿Sí? Interpretando. Entonces, todo es en tercera persona. Y luego, dependiendo las divisiones del texto, vamos a tener nuestro bosquejo con puntos mayores exegéticos. Vamos a darles un ejemplo para que lo podamos entender. El pasaje. Este pasaje, eh, Lucas 6 del 46 al 49. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, este es mi pasaje. ¿Cuál es el propósito del autor? El autor, aunque aquí el escritor es Lucas, pero el autor de las palabras es Jesús. ¿Sí? Jesús concluye el Sermón del Monte. Este es el final del Sermón del Monte. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Si en Lucas es un poco difícil identificar con claridad todo el Sermón del Monte como uno solo. ¿Cómo lo sé? A través de mi observación de mis pasajes paralelos. Mateo 7 termina con estas palabras. Entonces, con esto concluyo que este es el final del Sermón del Monte. Entonces, Jesús concluye el Sermón del Monte y desea hacerlo con una invitación clara de aceptar o rechazar su enseñanza. Este es el propósito de estos pasajes, ¿verdad? Es lo que yo identifico en todo mi campo. Entonces ya tengo mi propósito. Ahora tengo mi proposición o idea central exegética, ¿sí? O idea central exegética. Jesús enseña que el discípulo que practica las palabras que oye de él estabiliza su vida, pero el que no las practica la destruye. ¿Sí? O sea, esto, si ustedes ven pues, son 4 líneas y tal vez en otro tipo de fuente sería tal vez 2. Pero estas 2 líneas explican la idea central de este pasaje, ¿sí? Que es mucho más amplio, pero aquí yo puedo tener una idea central. Y esto es importante porque la idea central es mi norte para la interpretación. Yo interpreto correctamente este pasaje porque yo veo este pasaje en en el contexto de todo un sermón, ¿sí? De todo un sermón. Entonces, estas 2 o 4 líneas son una idea central de lo que yo estoy estudiando. Y luego de hacer esa idea central, lo que hago son 3 puntos, ¿sí? 3 puntos mayores. Es muy probable que esos 3 puntos sean los mismos títulos del sumario, ¿verdad? Que ya trabajé previamente. Entonces aquí yo puedo dividir mi texto en 3. Jesús les enseña, tercera persona, a sus oyentes las implicaciones de llamarlo Señor.
Eso dice el primer versículo. Ahora el versículo, tal vez aquí cometí un error, aquí sería ideal, perdón, poner los versículos, ¿va? Lo vamos a hacer de una vez. ¿Sí? Entonces este es el versículo 46, ¿sí? El versículo 46, si no estoy mal. Luego tenemos número 2. Número 2. Jesús compara al que oye y obedece con un constructor sabio que edifica su vida firmemente. ¿Sí? Ven que yo no estoy hablando en ninguna aplicación. O sea, estoy simplemente describiendo, ¿verdad?, lo que he observado. Versículo 49, el último punto. Dice, Jesús compara al que oye y no obedece con un constructor necio y va a su destrucción. Entonces yo ya interpreté, ya hice todo el estudio, ¿verdad?, del final del Sermón del Monte, y obviamente aquí no hice el sumario sobre esto, porque tenía el ejemplo ya de Ageo, pero si hubiera hecho el sumario, pues es como vimos el ejemplo de Ageo, con 3 secciones. Propósito del autor, proposición o idea central exegética, y estos 3 puntos. Hermanos, ahí termina ahí se hizo la exégesis, ahí está la exégesis, ahí ya se entendió lo que pasó, lo que sucedió. Yo entiendo el texto, yo comprendo el texto. O sea, estoy ahí empapado de todo lo que hice por unos versículos, pero los manejo muy bien después de haber hecho correctamente mi observación. Entonces, esto es básicamente, ¿qué debemos de hacer esta semana? Ya hicimos toda la observación, pues vamos a hacer el sumario y la proposición central exegética, que tiene 3 partes, que son el propósito, la proposición como tal y los 3 puntos mayores exegéticos, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer esta semana. Debería de ser más un ejercicio donde nos va a costar es cómo lo redacto, pero ustedes ya lo deben de tener bien entendido, bien comprendido, porque ya hicieron toda la observación. Lo importante es cómo lo redacto, ¿verdad? En tercera persona, tratando de explicar. Recuerden que la clave es estoy explicando de qué estamos, ¿sí? No sé, ¿tienen alguna duda? Bueno, entonces, en esta semana, ¿verdad?, lo que, como les explicaba al inicio, nuestra tarea sí va a requerir que hagamos un documento, ¿verdad?, una hoja de Word, ¿verdad?, un Excel, y ahí donde está la tarea, ustedes pueden subir el documento, ¿verdad? Ahí pueden subir el documento, que no va a ser más de 2 páginas, ¿verdad? Su sumario va a ser de 1 página, exagerado, y su proposición central exegética va a ser de otra página. Son, a lo sumo, 2 páginas las que deberían de trabajar. Pero ya con eso, ya estamos en la capacidad de la próxima semana interpretar. Y vamos a ver simplemente algunos principios de cómo poder interpretar correctamente, ¿verdad? Cómo traer esto, lo que le llaman contextualización, cómo lo traigo a mi tiempo, ¿verdad?, a mi época. Amén. Hermanos, pues gracias por todo. Estoy ahí a sus órdenes. Si tienen alguna duda, pues ahí estoy para servirles. Que descansen.